Bien, buenas tardes a todos. Entonces iniciamos una ronda de preguntas antes de pasar al parcial. O sea, como hacemos siempre, o sea, nos damos media hora para preguntar y después hacemos el parcial. ¿Parcial de qué? Claro, el parcial que era hoy. Hoy no es 28. Bueno, día complicado. Qué complicado es tener un día sin parcial. Vaya, me siento raro. O sea, así que estoy abierto a preguntas. Ay, no me diga que estaban pensando en el parcial. Abran micrófono y veamos preguntas de todo lo que hemos visto hasta ahora. Vaya. Esto de que no han tenido parcial significa que no han visto nada, porque no hay ninguna pregunta. Alguien que haya visto algún video de teórico, de práctico, de lo que quieran. Porque práctico sí están haciendo, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, quiero preguntas. Odio que no me pregunten. Escucho. Eh, Cuando da la definición de exergía, dice que es, ¿la encuentro? Eso está bien. Significa que has tomado algún apunte o algo escrito que debe estar buscando a ver dónde Sí, está. Sí, por favor, o sea, no tiene que sé tener dónde. algo escrito. Eso está bueno. Sigo hablando simplemente hasta que... Bueno, no, la pregunta es si la definición de exergía, la pregunta es si la definición de exergía la que usa la entropía es eh, algo arbitrario que se definió así o fue por algún desarrollo que se hizo que no lo llegué a entender eso. Excelente pregunta. Eh, Tengo que retrotraerme varios capítulos de esta temporada a preguntarme por qué A es igual a E menos TS. O sea, ¿por qué la energía libre de Helmholtz, la energía libre de la función trabajo, está definida así? Porque incluso nosotros usamos el gran potencial y no usamos las funciones de Planck o de Messier, que son otras dos definiciones de funciones auxiliares. Si hay algún motivo por el cual H sea igual a E más PB, si hay algún desarrollo teórico conceptual. La respuesta en la cual entra la exergía en el mismo problema de definición de funciones auxiliares, tan solo que tiene sus particularidades, es que es una definición arbitraria, no la única, porque podría haber otras, buscando un objetivo concreto. Que lamentablemente el objetivo concreto no se ve en el momento de la definición, sino se ve en las consecuencias. O sea, que la energía libre de Gibbs tenga como variables naturales T y P era una consecuencia de su definición, E más PB menos TS. Eh, que después, o sea, tenemos un problema de historia de la química. ¿Está bien? Resulta ser que hay varios desarrollos que se hicieron ya hace más de un siglo, ¿está bien? Que los primeros que lo desarrollaron, la verdad es que no sabían por qué, digamos, y de hecho el nombre lo reciben de el primero que desarrolló una utilidad de esto, porque si ustedes agarran de vuelta el libro de Gibbs,
en realidad el de Lewis, digamos, o el desarrollo mismo de Gibbs, él no llamaba energía libre de Gibbs a su función. Le llamaba otra cosa. Y dijo, bueno, vamos a llamar el grupo K a E más PB menos TS. Claro, pero él escribió el libro, en esa época escribía más libros que paper, y entonces cuando el resto de la comunidad científica empezó a ver la utilidad, dijo, qué interesante esto que se le ocurrió al físico Gibbs, Edward Gibbs, qué interesante. Eso se le ocurrió a Gibbs, entonces esa función que se le ocurrió a Gibbs, la función de Gibbs. Así quedó históricamente. O sea, él no le dio ese nombre a su función, pero resultó tan útil en sus consecuencias que encontramos que era bueno definirlo. Nosotros en termodinámica, a esta altura del siglo XXI, en realidad nos estamos subiendo en sus hombros con las consecuencias, ¿está bien? Y analizamos las consecuencias y nos queda desde el punto de vista lógico a nosotros en esta instancia decir es por definición, ¿está bien? Y es una definición que resulta útil y no necesariamente la única, pero como el primero que desarrolló tenía una buena personalidad, escribió un buen libro, siguió el siguiente libro diciendo sí, porque dijo el fulanito de tal en el libro tal que tenía este concepto, entonces seguimos reproduciendo ese fenómeno. Es por eso que la definición de funciones auxiliares o lo de la definición de exergía es a la altura de la termodinámica en que nosotros lo conocemos y no haciendo historia de la termodinámica, no hemos salteado ese paso de decir, miren qué pasa si esto, y le voy a dar el nombre. Aprovechamos su uso, sabemos las consecuencias que tiene, o sea, ya teníamos más o menos en vista qué es lo que era, entonces definimos exergía de esa forma. Las dos únicas que no tienen ese concepto, o sea, de definición utilitaria, son la energía interna y la entropía, que son dos conceptos primarios, ¿está bien? Porque incluso el de la entropía es el nombre de un fenómeno físico. El nombre, si usted me apura un poco el nombre que le doy a... hay demasiadas teorías con respecto a la entropía. Una de las 25 o 30 definiciones de entropía decía que existe una función de la temperatura que no es un diferencial exacto, y para transformar esa ecuación en un diferencial exacto, el factor integrante de esa ecuación diferencial es 1 sobre t. ¿Está bien? Y entonces me aparece como grupo particular q sobre t para transformar y encontrar que con ese cociente la función que yo defino es una función de estado, diferencial exacto de una función, integral curvilínea cerrada es igual a 0, su integral curvilínea no depende del camino recorrido, y le llamo entropía, ¿está bien? Y tiene algún concepto adicional más que me permitiría justificar, pero no termino de reemplazar, decir que es el nombre que le doy a un fenómeno. Con exergía y con funciones auxiliares es un poco más profundo el decir, defino esto y veo para qué me sirve. ¿Está bien? Entonces, desde el punto de vista del desarrollo lógico de la materia, la exergía E menos E0 más P0, B menos B0 por B menos B0, menos T0 por S menos S0, es una definición y no tiene un argumento anterior. Y a partir de esa definición primaria, empiezo con un conjunto de consecuencias. Pero es una definición primaria, absolutamente arbitraria, y es el nombre que le doy a esa expresión por definición. Y es el mismo argumento primario para definir H, A, G o cualquier otra función auxiliar. Es muy interesante el tema, o sea,
porque tengo que pensar desde el punto de vista lógico de termodinámica, si lo que estoy planteando es una definición de arranque o es una consecuencia. Esto es, que el delta exergía no depende del estado muerto, ¿está bien? Es una consecuencia. O sea que el incremento de exergía, que es la frase coloquial con lo cual yo expreso delta exergía, el incremento de exergía, por más que después el incremento pase negativo, pero el incremento de exergía es independiente del estado muerto, es una consecuencia o conclusión, mientras que la definición de exergía es un valor primario de definición y de allí arranco. ¿Se entiende mi respuesta? Sí, sí, profe. Por eso es crítico en termodinámica distinguir esos puntos iniciales a partir de donde arranco desarrollos matemáticos. Por supuesto, aparentemente Macaño le encanta hablar, como le encanta hablar ahora, entonces hizo toda una explicación, fenómeno, todo lo demás, pero conceptualmente arrancaba diciendo, y podría haber arrancaba así, tan solo que queda medio brutal decir, la exergía es esto, y veamos para qué sirve. Bueno, sí, entonces ya arranca la introducción, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Tarde o temprano ustedes van a tener que pensar, más temprano que tarde, en que nosotros estamos haciendo parciales teóricos, conceptuales, pero el coloquio final es el desarrollo de un tema. ¿Está bien? Entonces, en el desarrollo del tema ya no es responder si la exergía sirve para algo o no. O sea, a ver, si hubiera sido Moodle, yo hubiera dicho, ¿para qué sirve la exergía? ¿Está bien? Seleccione una o varias preguntas. ¿Está bien? Sirve para calcular la variación de trabajo. Sirve para calcular el máximo calor que puede desarrollar el sistema. Sirve para desarrollar el máximo trabajo disponible para el sistema. Sirve para calcular el mínimo trabajo disponible por el sistema. ¿Está bien? Ustedes piensan un poquitín, marcan esta, una está bien, la otra está mal, una suman, una restan, y ya está. Pero el examen final no es así. El examen final es imagínense que son ustedes en mi lugar, ¿está bien? Porque esto de Zoom es horrible, pero esto de Zoom es así, no grabe lo de horrible, porque vivimos con esto, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ustedes, si hubieran sido Fonseca que está tomando el teórico, porque no se ve que cualquiera de los dos podamos tomar el teórico, le dice, bueno, a ver, desarrollame exergía. Bueno, y entonces ustedes dicen, sí, porque la exergía es E menos E0 más P0 por B menos B0 menos T0 por S menos S0. Y la exergía, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque usted dijo que era así. Bueno, por favor, en un examen final, no digan porque el profesor lo dijo. ¿Está bien? Por más que sea cierto. O sea, imagínense que ustedes están en una reunión de gerencia donde ustedes le encargaron hacer un proyecto de un nuevo producto biotecnológico, una nueva vacuna, o sea, no una vacuna, un nuevo principio activo, ¿está bien? Que además sirve para aumentar las defensas, ¿está bien? Porque no se hacen las vacunas, se hacen el principio activo, se envasa, etcétera, etcétera. Pero, entonces ustedes están diciendo, sí, porque este proyecto es así, porque mi jefe dijo que tenía que ser blanco. Todos se van a mirar, incluido el jefe, diciendo, no, yo no dije nada de eso, así que este proyecto no sirve para nada. Se boche el proyecto, no tenemos más proyectos para darte, así que, querido mío, pasa por tesorería, retira tu cheque, tu último cheque, y te vas. No es buena táctica decir, porque el profesor lo dijo,
Por más que el profesor lo haya dicho, bueno, pero ustedes ya están en tercer año, ya tienen que saber ciertas cosas de la naturaleza de la vida. ¿Está bien? Entonces ustedes tienen que poner cara de muy convencidos, sí, porque los sistemas pueden ser, tengo dos estados de un sistema, uno me sirve, otro degradó toda su utilidad, porque ustedes pueden demostrar perfectamente de que este sistema ya es incapaz de generar trabajo, entonces desarrollamos una nueva variable termodinámica que no es función de estado, que no es el diferencial exacto de una función, que depende del camino recorrido, de cómo lo calculo, ¿está bien? Porque involucra un término de destrucción de exergía por irreversibilidad y que tiene interesantísimas propiedades, entonces defino, etcétera, etcétera. Tienen que llenar un poco. Tienen que llenar un poco. ¿Está bien? Ustedes me van a decir, bueno, entonces usted dio clases rellenando. Sí, por supuesto. Si ustedes tienen que también rellenar. O sea, entonces, ahora tengo que decirme tarde o temprano, la exergía es igual, y como esto va a ser oral en pizarrón, les dije como en un examen, ¿no? No sé si ustedes se los dije. Bueno, los exámenes teóricos de termodinámica son en pizarro. Son orales en pizarro. Entonces, ustedes van a tener que usar un pizarrón de fondo, ¿está bien? Tendrán que estar sentados o parados. Bueno, a ver, parado, está un poquitín feo. Entonces, dicen perfecto, porque exergía es igual a esto. Y mientras tanto, marqué con un fibrón la pared. Mi jefe, el decano, me mata. ¿Bien? Y la gente de mantenimiento me va a odiar porque va a tener que volver a pintar la pared. Como ustedes tampoco van a poder hacer eso, ¿está bien? Entonces, vamos a tener que usar una hoja. Creo que ya se los dije a ustedes. Ya voy a tener que revisar las grabaciones, pero eso se lo dije. Vamos a usar una hoja como pizarrón. Mientras estemos en pandemia. Perdón. Mientras estemos en cuarentena. Porque no es un problema de pandemia. Mientras estemos en cuarentena. Mientras estamos en aislamiento social y preventivo, que ustedes no pueden venir, vamos a hacer una hoja con pizarrón. Que no es muy bueno, lo reconozco, es cierto shock, porque tal como lo usamos, me he dado cuenta después, hay un cierto inconveniente que yo no lo notaba de este lado hasta que yo tuve que rendir un examen y me di cuenta qué feo que es estar del otro lado rindiendo así. Porque al apuntar hacia el papel, con el papel, escribo en el papel y hablo a la nada. No le hablo al profesor. Yo no le hablo al profesor porque el profesor, yo no lo veo. No me di cuenta de ese fenómeno. Tampoco estoy en condiciones de decir, usen un celular, usen el monitor y pongan un televisor de fondo en donde yo mando la señal del video al televisor de fondo o a la persona que les dicta, y más les vale que no les dicte, pero a la persona que le dicta, para ver la cara, es un poco feo, lo reconozco. Es un impacto no deseado ni por Fonseca ni por mí. Es lo que hay. O sea, y ustedes le van a hablar a la nada, ¿está bien? Y es medio difícil hablarle a la nada. Yo también lo aprendí, porque yo ahora estoy hablando a la nada. En realidad estoy hablándome a mí mismo. Más narcisista no puede ser. Porque el único que yo veo aquí es a mí. Me estoy viendo yo mismo, cómo hablo, cómo parpadeo, cómo gesticulo, y yo a ustedes no los veo. Y no sé si están acostados tirados en la cama tomando cerveza, que es lo más probable, o tomando mate, o en realidad me pusieron, se están viendo en el televisor una serie de Netflix, ¿está bien? En vez de verme a mí, tampoco lo veo. Pero en ese momento ustedes tienen que hablar. Y hablar significa tratar de reproducir con sus palabras esto. Es difícil
Por eso lo preveo un poco adentro de esto de decir, es el primer examen oral. Sospecho que buen número de ustedes han tenido orgánica escrito, que era la materia que yo me basaba porque ya era oral, pero ya la ingeniera Caglieri creo que ya no está tomando, los últimos años no está tomando oral, y entonces probablemente quede en termo como primer examen oral. Requiere práctica. Requiere práctica. La práctica, ustedes tienen una ventaja que no la están usando. Primero, el modo de estudiar es en grupo. El modo de estudio universitario es en grupo. ¿Sí? ¿Cómo se hacen grupos? A distancia, sin asado de por medio, sin boliche para conocernos, es complicado. Pero, de última, tienen que practicar usando Meets o Zoom de 45 minutos, porque no se olviden que los exámenes termos son de media hora, o sea que su exposición de un tema como el de exergía no debería ser de más de 10 minutos. ¿Está bien? Entonces, grábense, o sea, graben su aplicación, o sea, digan, bueno, a ver, estoy estudiando termo, muy bien, estoy estudiando para el teórico, para el coloquio teórico. ¿Qué pasa si Moodle seleccionó, porque no fue Macaño, si Moodle seleccionó que uno de los temas que tengo que desarrollar es exergía? Muy bien. Pienso 2 segundos, inicio la grabación, hablo aquí y empiezo a decir, bien, exergía es esto, 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 esto y esto. Paro la grabación. Y ahora me escucho. O sea, rebobino la grabación y me escucho. A ver cómo se escuchan. O sea, a ver si se escuchan muy cortado, si se escuchan con mucho espacio en silencio. Póngase por un momento en el lugar de Macaño, ¿entendió algo? ¿Cómo no va a entender Macaño si Macaño sabe de qué habla el tema? No, 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 no. En esos exámenes yo tengo una enfermedad muy curiosa llamado amnesia temporaria ultracorta, que en el momento del examen me olvido de todo. Me olvido de todo. Así que estoy muy ansioso por aprender. Así que nunca basen sus exposiciones en que yo lo sé. O sea, porque no me digan, porque la energía, como usted sabe, es... No, no, no. Yo no lo sé. Tienen que explicárselo. O sea, la prueba sería, pásenselo a ese archivo a un amigo que los critique con garrote, a ver si entendió algo. O mejor aún, pásenselo a su novia, pareja, familia, padre, madre, hermano. A ver, tírenle el video y díganle, a ver, ¿vos entendés algo de esto? Si entendió, yo voy a entender. Si no entendió ni medio, y vamos a tener que rebobinar un poco para ver cómo explicarlo. Es muy curioso rendir esto. Bien, como hablé demasiado, ¿alguien más tiene una pregunta? Les pido que me abren el micrófono, porque lo de los chats ya no me gusta responder esto. Preguntas. Hola, profe. Yo le quería preguntar si toda la deducción que habíamos hecho era para sistemas aislados o cerrados. Eso no me había quedado claro. ¿Cuál de todas las deducciones? Claro, todo la de exergía. Bien. La de exergía. Todas las deducciones que hemos hecho hasta el momento, todas, desde el primer día, ha sido para sistemas cerrados. ¿Está bien? Tanto primera y segunda ley, como funciones auxiliares, como evaluación de propiedades de sustancias puras, y el análisis termodinámico de los ciclos,
y antes de la definición de exergía y su expresión matemática final para sistemas, o sea, exergía fue un mini universo de termodinámica. ¿Qué quiero decir? En termodinámica, desde el momento que lo iniciamos, empezamos una serie de definiciones. En la primera clase yo he planteado una clasificación de sistemas, como sistemas cerrados, abiertos o de flujo. Planteé que los sistemas abiertos implican mezclas y por consiguiente no son tema de esta materia. Y por los otros dos que me quedan, sistemas cerrados o sistemas de flujo, de esos dos, todo mi desarrollo era con sistemas cerrados, ¿está bien? Exergía, rebobiné varias etapas atrás y arranqué por definición de exergía, definición de incremento de exergía, definición de flujo de exergía en sistemas cerrados. Luego hice un análisis de incremento o variación de exergía en transformaciones cerradas, ¿está bien? Como transferencia de exergía por trabajo-calor o destrucción de exergía por irreversibilidad para una transformación, y todo eso es en sistemas cerrados. Y luego una aplicación termodinámica general completa a ciclos termodinámicos motores cerrados. ¿Sí? Tengo que hacer una diferenciación. La evaluación de propiedades termodinámicas, entonces, ingeniero, no lo entiendo porque no me quedó muy claro que era para sistemas cerrados. Y es cierto, porque no es una aplicación, es una evaluación. Es una evaluación de una propiedad en un punto. Lo que pasa es que yo hice uso o abuso de el concepto función termodinámica de estado. Función termodinámica de estado quería decir que era independiente del camino recorrido. Entonces, yo siempre me podía imaginar, si tengo una buena imaginación, un camino o una transformación cerrada para ir desde un estado de referencia hasta un estado deseado, una transformación de un sistema cerrado reversible para poder evaluar la propiedad, porque una vez que la propiedad está evaluada, su valor fue independiente del camino recorrido para llegar hasta allí. Entonces usé un camino de un sistema cerrado reversible. ¿Sí? Esa es la enorme potencia de definición de funciones termodinámicas de estado. Exergía, como no es función termodinámica de estado, tuve que pasar rápidamente a una definición de transformación, porque hay un término de destrucción de exergía por irreversibilidad que depende indefectiblemente del camino, porque no es función de estado. ¿Sí? Entonces, todo lo que he dicho hasta el momento es para sistemas cerrados, incluido la exergía. De hecho, esta noche les voy a subir el video de sistemas de flujo, ¿está bien? Donde vamos a ver qué diferencias tenemos para sistemas de flujo, porque hasta acá cerré sistemas cerrados. O sea, esto es la última clase de sistemas cerrados, dejamos ese tema y nos vamos a los otros tipos de sistemas que son los sistemas de flujo. ¿Está bien? De acá hasta el final de la materia es para sistemas de flujo. Por eso es que hasta el momento todo lo que he dicho, todo es para sistemas cerrados y sustancias puras, porque un ciclo termodinámico cerrado, un ciclo Otto, un ciclo diésel, no es una sustancia pura, porque hay una combustión interna, ¿está bien? Pero hemos visto o
postulamos que razonablemente el resultado que nosotros tenemos podemos calcularlo tranquilamente si nos imaginamos que ese sistema es de aire puro o de nitrógeno puro. La diferencia en las propiedades termodinámicas no va a variar mucho, o sea, la diferencia es muy pequeña, y que el calor que ingresa o egresa es a través de un intercambiador de calor, en vez de que, como en realidad es, generación de calor por combustión interna. ¿Está bien? O sea que en realidad no hay un intercambiador de calor en estos sistemas cerrados, sistemas motores cerrados, sino que no hay transferencia de calor, sino que el calor ingresa a mi sistema por combustión interna. ¿Sí? Pero también se lo denomina motores de combustión interna, a estos ciclos motores cerrados. Pero todo lo que hemos visto es para sistemas cerrados. Esta es la última clase de sistemas cerrados. La que viene en adelante es sistema de flujo. Bueno, gracias, profe. ¿Otra pregunta? Porque estoy cerrando, ustedes ven que estoy cerrando cerrados. Estoy cerrando el sistema. ¿Qué es un sistema? En un coloquio no voy a dejar de preguntarlo por más que no sea el tema. O sea, por más que no sea el tema, o sea, ustedes desarrollaron toda exergía. ¿Y qué me viene Macaña a preguntarme qué es un sistema dentro de la definición de exergía? ¿Por qué no? Yo no entendí, entonces capaz que entiendo si ustedes me dicen eso. ¿Preguntas? En el chat le habían dejado una pregunta que decía cómo sería el desarrollo en el caso del ciclo dual. Un poquito más, aclárame un poco la pregunta. ¿Cómo sería qué cosa del ciclo dual? Yo no le hice la pregunta, la dejaron ahí. Por eso, bueno, el que me haya hecho la pregunta, necesito que me hable un poco el micrófono y me diga a qué se refiere el desarrollo del ciclo dual. Profe, Eso. le leo el mensaje en el chat de nuestra Bueno, pero compañera. ¿quién escribió el mensaje? Claro, pero para que sepa, dice El que que no escribió el tiene mensaje, ¿no le micrófono. anda el micrófono? Si me dice que no anda el micrófono, entiendo. Pero Claro, por si eso yo ni mismo. siquiera estoy abriendo video para verles la cara. Me encantaría algún día abrir el video, pero como, no sé, si quieren abro video para ver la cara, la pregunta. La que hizo la pregunta no me la puede hablar. Porque no tiene micrófono, porque estoy de la compu. ¿Cómo sería el desarrollo en el caso del ciclo dual? A ver si entiendo la pregunta. Un tema del temario que Emilio lo tiene al temario y si no ya lo voy a subir acá al aula virtual. El temario, nosotros nos referimos a la lista de temas que Moodle puede seleccionar al azar. ¿Está bien? Entonces Moodle tiene cargado como temario, a ver, ustedes están viendo la planificación, que veía la planificación, esto es termo, banco de preguntas, preguntas teóricas. Están viendo, si están viendo el V, ustedes ven que hay un conjunto de preguntas que dice ciclo, explique ciclo de Brayton, explique ciclo de vapor, ciclo diésel, explique ciclo dual, explique exergía en sistema de flujo, aplique ciclo Otto. O sea, Moodle selecciona 3 de estos temas.
¿Está bien? Entonces, al azar de Moodle seleccionó ciclo Otto, ciclo diésel y ciclo dual. Si Moodle seleccionó eso, yo deslindo responsabilidad, yo no me meto. O sea que voy a evaluar todo termodinámica solamente a partir de esos 3 temas. Qué feo. Bueno, eso es la regla del juego. O sea, si ustedes después de eso, que por supuesto van a probar con 10, porque si saben uno, saben el otro 2, ¿está bien? Les aconsejo que esa noche vayan a Carlos Paz y vayan al casino y jueguen, porque tienen mucha suerte. Es al azar de el número de combinaciones de 3 elementos, o sea, de 23 elementos tomados de 3 en 3. ¿Está bien? O sea, la posibilidad de las combinaciones de 23 elementos tomados de 3 en 3, que es un número bastante alto. ¿Está bien? Eran variaciones sobre permutaciones. ¿Está bien? Es un número muy alto de posibilidad y a usted le tocó la posibilidad de que le tocó Otto 10 y 10. El título dice eso, no dice más nada. Explique ciclo dual. ¿Está bien? Entonces, entiendo que tu pregunta es, ingeniero, explique ciclo dual. ¿Está bien? Como es el único tema, porque los otros temas fueron, explique la primera ley y explique evaluación de H en función de TIP. ¿Está bien? O sea, son los 3 temas. Así que dual está solito. Tienen que explicar el ciclo dual inicial. Entonces, para explicar el ciclo dual, solo como tema para examen, yo tengo que decir que tengo un sistema cerrado formado por un cilindro y un pistón, que tiene un punto muerto inferior o superior, una válvula de admisión, una válvula de escape, que en un instante cualquiera, porque una máquina térmica cíclica, puedo arrancarla de cualquier lado, arranco abriendo la válvula con el pistón en su punto muerto superior, abro la válvula de admisión, empieza el desplazamiento del pistón hacia el punto muerto inferior, con lo cual ingresa un volumen de aire al cual puedo asociar termodinámicamente como si fuera nitrógeno. Cierro la válvula de admisión, empiezo a comprimir y del momento en que cierro la válvula de admisión, teniendo la válvula de escape cerrada, empiezo el análisis termodinámico de un ciclo que por consiguiente es cerrado, porque esas 4 transformaciones que yo voy a hacer son sobre un sistema cerrado que no entra ni sale. O sea, no es que no entra o salga aire, o mezcla combustible de aire, o nitrógeno al cilindro, sino que el análisis termodinámico empieza cuando se cierra la válvula de admisión, mientras está cerrada la válvula de escape, hago una compresión adiabática, comprimo, mejor dicho, comprimo, ingresa calor, ejerzo trabajo sobre el pistón en su desplazamiento de aumento de volumen. Cuando llega al punto muerto inferior, abro la válvula de escape y cierro el análisis termodinámico. ¿Está bien? Del sistema cerrado. Para poder iniciarlo en el punto inicial, que era cuando yo había admitido todo el volumen de gas. Eso tenía un comportamiento en un diagrama PV. Y ese comportamiento real de lo que sufría el volumen molar y la presión de mi cilindro como sistema cerrado podía ser ajustado con 2 adiabáticas, dos adiabáticas, una que es así, una que es así, que es un cicloto, puede ser ajustada
como una adiabática, una isobárica, una adiabática y una isocórica, o podía ser ajustado con una adiabática, una isocórica, una isobárica, una adiabática y una isocórica, y ese escenario de ajuste de mi sistema real de una adiabática, una isocórica, una isobárica, una adiabática y una isocórica se denomina ciclo dual. ¿Sí? Que es un ajuste del comportamiento real de el gas dentro de mi sistema cerrado del cilindro pistón. Es un ajuste probablemente un poco más ajustado al ciclo termodinámico real, y dado que contiene una isocórica y una isobárica, se denomina ciclo dual. El calor entra por aquí, sale por aquí, y entra trabajo por aquí, sale trabajo por aquí, y sale trabajo por aquí. Sale trabajo de expansión, porque en la isobárica hay una parte de trabajo de expansión y una parte de calor. Juntos eran delta H. ¿Está bien? Esto se denomina ciclo dual, y como se aplica la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados, delta E es igual a Q menos W, entonces la transformación 1, 2, tienen que poner, numerar 1, 2, 3, 4, 5, entonces la transformación 1, 2, o sea, delta E igual a Q menos W, en la transformación 1, 2, que es adiabática, Q1, 2 es igual a 0, del W es igual a menos delta E, es igual a E2 menos E1. Y así sucesivamente. Eso es ciclo dual. Tienen que completar creando para todas las transformaciones la 2, 3, la 3, 4, la 4, 5, la 5, 1, y terminar con la eficiencia, que es el trabajo neto dividido 1, número bien, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es 3. Trabajo sobre Q, 2, 3. Trabajo neto. No sé si esa era tu pregunta. Creo que fueron 10 minutos el tiempo que tenía para explicar ciclo dual. Todavía tendría que agregar qué tipo de combustible es. Pero en realidad acá no explico combustible explico en Otto y en diésel, porque el dual, como mejor ajuste del comportamiento real, tiene una parte equivalente al ciclo Otto, una parte equivalente al ciclo diésel. O sea, la combustión, la entrada de calor, no es tan rápida como para que yo la pueda decir que se efectúa a volumen constante. ¿Está bien? Es más lenta, y por eso es que es una transformación a presión constante. Profe, ¿a qué se refiere con tipo de combustible? ¡Qué excelente pregunta!
Cualquiera de estos ciclos, desde el punto de vista teórico, tenía también que agregarse el explicar dos temas más, que me olvidé también del ciclo dual. ¿Cuál es la fuente caliente? ¿Cuál es la fuente fría? ¿Y cuál es la transferencia de calor? ¿Sí? Esto es, esto era una máquina térmica. Yo aprovecho un flujo de calor espontáneo para hacer un trabajo. Esto es mi fuente 1, mi fuente 2, o sea, la fuente caliente, la fuente fría. Esto sería Q1, Q2. En este ciclo, el ciclo dual, ¿cuál es mi fuente caliente y cuál es mi fuente fría? Típica pregunta de examen si no me la dicen. ¿Sí? El calor Q1 que ingresa al ciclo, que está representado acá sería por este, y yo lo había nombrado Q1,2, el calor que ingresa. Para que ingrese calor, tiene que haber flujo de calor. Para que haya flujo de calor, tiene que haber diferencia de temperaturas. ¿Sí? Por eso es que es una fuente caliente que transfiere calor a la máquina térmica, porque la máquina térmica, que estaba simbolizada por esto, es todo el ciclo. Es todo el ciclo. Son las 5 transformaciones que tengo aquí. Entonces, ¿dónde está la fuente caliente que le transfiere calor? Para que transfiera calor tiene que haber un intercambiador de calor. Pero en la realidad, estos sistemas no tienen un intercambiador de calor que le transfiera calor por diferencia de temperaturas. Sin embargo, tiene que haber, porque hay una fuente caliente que transfiere calor. Entonces, aunque desde el punto de vista termodinámico yo diga, entra calor Q1 a mi ciclo, desde el punto de vista constructivo, ese calor ingresa a mi sistema cerrado por reacción química. Esto es, dentro de ese cilindro y pistón, en realidad yo no tenía aire. No tenía nitrógeno, en absoluto. Tenía que tener aire. Y el calor ingresa, por reacción química de combustión. ¿Sí? Significa que dentro de mi sistema tengo que tener combustible. A partir de ahí hay varias alternativas. Esto es, en el momento de la aspiración, o sea, cuando yo desplazaba el pistón desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, aspiraba una mezcla combustible-aire o aspiraba aire. ¿Está bien? Una vez que cierro la válvula y empiezo a comprimir, comprimo mezcla combustible-aire o comprimo nitrógeno o comprimo aire. Hasta el siglo pasado, más o menos hasta la década del 90, lo común era, o sea, tengo que distinguir acá entre ciclo Otto y ciclo diésel. Históricamente Otto, o los ingenieros mecánicos de esa época, que es casi todo el siglo, se estoy hablando de 1880, 1890 hasta 1980, 1890 más o menos, aspiraban una mezcla combustible-aire. Esa mezcla combustible-aire se regulaba la cantidad de combustible en un dispositivo complejo de válvulas que mezclaba el aire con combustible, y ese dispositivo complejo se llamaba carburador. Sí. El carburador es un simple dispositivo de válvulas que regula la cantidad de combustible que yo le agrego al aire antes de que entre al cilindro. O sea que ya aspiro una mezcla combustible-aire. Lo que pasa con el carburador es que era un dispositivo mecánico muy complejo, y si no mezcla bien,
y no mezcla y vaporiza bien el combustible, la combustión no anda bien. Y tengo que decir mezclar bien porque una cosa sí digo. El sistema de ciclos motores cerrados es gaseoso, no es de líquidos. ¿Está bien? O sea, el sistema tiene que ser dentro de la cámara, sin el pistón, tiene que haber un gas. Otra cosa digo, la combustión se realiza siempre, siempre en fase gaseosa. No existe combustión en líquidos, no existe combustión en sólidos. La combustión se realiza en fase gaseosa. Pero ingeniero, existe nafta y existe carbón. ¿Y son combustibles? No. En el caso del líquido, el líquido debe evaporarse y pasarse a la fase gaseosa para poder realizar la combustión. Y el sólido es todavía más crítico que sea así. Y lo puedo ver en la práctica a este concepto con una vela. ¿Qué hace la vela? Tiene una mecha. ¿Está bien? El calor de la llama derrite la cera, la transformó de sólido a líquido. Pero más aún, en la mecha, que sube un poquito de líquido, porque lo que hace la mecha por capilaridad es chuparme el líquido, cuando llega a la punta de la mecha, la temperatura de la llama la vaporiza la cera, y es en esa mezcla cera-gas que se produce la reacción de combustión. ¿Está bien? Tal es así que se pueden distinguir, y ahora prendan una vela, termine esta clase, prendan una vela, pero no a todos los santos. Prendan una vela y van a ver que tiene dos zonas, ¿está bien? Una zona que se llama de difusión, donde el líquido difunde, es una llama más clara, y una llama más amarilla que contiene restos de combustión incompleta, hollín, que es lo que le da la luminosidad, y la combustión a temperatura más baja. Porque la primera zona, la llama intermedia, tiene que tener temperatura suficiente para vaporizar la cera. La combustión es un fenómeno de fase gaseosa. Entonces, la aspiración de la mezcla combustible-aire, si yo hubiera aspirado a combustible-aire, debe garantizarme que ese combustible líquido se vaporice, para lo cual yo necesito un combustible con un punto de ebullición razonablemente bajo, que no se me evapore a temperatura atmosférica. O sea, a ver, si tiene un punto de ebullición de 30 grados, en un día de calor, entonces me hace puff y se me evapora la nafta, y no, o sea, tengo que dosificarla con válvulas de líquido, poner un difusor en la punta, pulverizar gotitas muy finas para que me vaporice la nafta, me forme una mezcla combustible-aire en fase gaseosa, y a partir de allí arranca el ciclo. Comprimo, aumento la temperatura, una chispa produce la combustión controlada de esa mezcla combustible-aire, entra calor por reacción química a mi ciclo a una velocidad tan alta, esta velocidad que parece que explota, por eso también se los llama motores de explosión, ¿está bien? No porque explote el motor, porque si explota el motor se le para inmediatamente, no es para tanto, pero lo que produce adentro es una combustión tan rápida que se le llama una explosión, es una deflagración, una explosión. Por eso la transformación de esta mezcla gaseosa, de este combustible liviano, es una mezcla, una combustión muy rápida de explosión. ¿Qué aprendimos a fines del siglo pasado y comienzos de este?
ese dispositivo carburador es un dispositivo muy complejo. No garantiza bien la mezcla. No garantiza bien que vaporice. Sería mejor para vaporizar que mi sistema esté a una temperatura un poco más alta. Me sería más fácil vaporizar. Entonces, ¿qué hicimos? Veamos la solución del diésel. El diésel es un combustible que tiene una distribución de carbonos alrededor de carbono 16, que es bastante difícil de evaporar. Como es muy difícil de evaporar, porque tiene un punto de ebullición bastante más alto, 180 grados aproximadamente, los carburadores no alcanzaban para evaporar diésel. Entonces, ¿qué hacían? Comprimían a alta presión, era la línea azul, aumentaban mucho la temperatura del sistema, y cuando llegaban a una temperatura alta del sistema, inyectaban combustible diésel que a la alta temperatura del ciclo que tenía en ese punto, que sería equivalente al punto 3, a esa alta temperatura, se vaporizaba rápido el diésel, porque estaba a alta temperatura. ¿Está bien? Inyectaba diésel, porque no lo podía vaporizar previamente. Bien, cuando pudimos desarrollar mejores bombas para fluidos menos viscosos, como es la nafta, nos preguntamos si no podíamos usar el mismo caso, o sea, el mismo principio, para inyectar nafta. Actualmente todos los motores son motores de inyección. Ya no tenemos carburador, aspiran una mezcla de aire, comprimen, eleva la temperatura, y un conjunto de válvulas regula la cantidad de nafta que yo voy a inyectar dentro de este cilindro. La inyección es de muy poquita nafta, muy rápido, a alta presión, tiene que ser más alta la presión que la presión dentro del recipiente, dentro del cilindro, porque el fluido va de mayores presiones a menores presiones. O sea, si dentro del cilindro estoy a 4 bares, el inyector tiene que estar a más de 4. Pues si tuviera menos de 4, el gas entra por el inyector y se va a la bomba, se va para el otro lado. Tengo que bombear a una interesante presión. ¿Sí? No serán gigabares, pero es una presión interesante mecánicamente. Inyecto el combustible, hago coincidir la inyección del combustible, su vaporización, que demora milisegundos, décimas de milisegundos, un iniciador de la combustión, porque esa combustión sola no arranca, la chispa, ¿está bien? La chispa de la bujía, explota y se transforma en ciclootto. ¿Está bien? La fuente caliente es la energía proporcionada por la combustión interna del combustible que yo agregué al interior de este cilindro. Y esa es mi fuente caliente. Energía química liberada por reacción de combustión, dependiendo del delta H de reacción de la reacción de combustión. Tanto para el Otto como para el diésel, como para el dual, simplemente la diferencia del diésel es que la inyección es bastante rápida, no tan rápida porque es bastante más viscoso el diésel que la nafta, y las altas presiones hacen que su combustión no sea tan rápida como nivel de explosión, y es por eso que se lo interpreta como una isobara, porque va expandiendo el cilindro y va generando la combustión, ¿está bien? Incorporando calor, ¿está bien? Desde ese punto, por nuevamente fuente caliente, la energía proporcionada por reacción química de un combustible con aire dentro del cilindro. Y esa es mi fuente caliente, y como no tengo intercambiador de calor, sino que este intercambio de calor se genera por reacción química dentro del cilindro, es que estos ciclos motores cerrados se los denomina también de combustión interna. ¿Bien? ¿Y cuál es la fuente fría?
La atmósfera. Porque ¿a dónde va el calor? A la atmósfera. ¿Y por qué va a la atmósfera? Porque yo en este punto abría la válvula de escape. Como abría la válvula de escape, esta transferencia de calor tampoco la hago por intercambiador de calor, la hago porque vuelvo a las condiciones iniciales de aspiración, expulsándolo a la atmósfera. O sea que esta fuente caliente es la combustión y esta fuente fría es la atmósfera, y ambos dos están fuera del ciclo cerrado, porque el ciclo cerrado está acá adentro, es una máquina térmica que trabaja entre dos fuentes. La energía proporcionada por la combustión, energía química, versus la fuente fría, que es la atmósfera. Por eso acá también hay destrucción de exergía, porque el producto de este trabajo realizado en este ciclo va a parar a la atmósfera. No sé si eso era la pregunta de por qué era combustible. Sí, tenían que haber agregado. Ese es un comentario que me lo tienen que hacer en la aplicación de ciclo. Es una explicación teórica, porque no hacemos ejercicio con eso. O sea, en termodinámica nos entra calor, desde el punto de vista práctico nos entra calor. ¿Cuánto? Tanto. En otras materias veremos cómo cuantificar eso, pero como necesariamente es una mezcla, porque para que haya combustión tiene una reacción química, para que haya una reacción química tiene que haber dos sustancias por lo menos, A que da B, por lo menos es una mezcla. Entonces no puedo hablar de cómo se genera ese calor en termodinámica. Pero tengan la absoluta tranquilidad que lo vamos a ver más adelante, en otra materia. ¿Preguntas? Esto va en el teórico, ¿no? Esta aplicación. Está en el libro. Está en el libro. Y creo que también lo expliqué yo en el video. Ya ni me acuerdo lo que expliqué en el video. Creo que estaba. ¿Preguntas? Bien. Entonces, estoy abierto a preguntas. Pregúntenme lo que quieran. La próxima clase es el parcial de esto. Y ya también les estoy subiendo para que vean después de eso inmediatamente. Voy a verlo también en este fin de semana largo. Aprovecho. No, este no es el otro. Para aprovechar ciclos motores de flujo, ¿sí? Que tiene sus particularidades. Ciclo de Brayton, ciclo de Rankine, más cualquier otro ciclo que ande dando vuelta, porque en ciclo cerrado puede haber algún otro ciclo, pero eso es más complejo. En cambio de flujo hay varias variantes más, aparte de la que vamos a ver de Brayton y Rankine. ¿Preguntas? Bien. Si no tienen pregunta, está claro de que solamente me prestan atención si hay un parcial. Por eso es que hicimos lo de los parciales, porque entonces nosotros nos imaginábamos que iba a pasar esto, que era que si no hay parciales, ustedes ni nos ven, ni nos estudian, ni nos preguntan, ni nada. Por eso es tan divertido esto de los parciales. A ustedes les cuesta, a nosotros también nos cuesta hacer tantos parciales, créanos, nosotros no estamos muy contentos
Fonseca protesta constantemente de hacer esto, y yo también, porque me lleva tiempo, un montón de tiempo hacer parciales. Antes yo no hacía ningún parcial teórico, vamos al examen y ya estaba. Ahora tengo que ponerme a pensar un montón de parcial teórico. Bien. Si no hay pregunta, el tema está en los videos. ¿Está bien? Ya les subo el de sistema de flujo, pero para el que viene es sistema cerrado. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, gracias. Bien. Dado que no hay más preguntas, ¿está bien? Nos vemos el miércoles que viene en el próximo capítulo de esta serie, de esta temporada. ¿Mm? Nos vemos en la Chao, próxima profe. clase. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao,